Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, estamos iniciando una semana muy complicada, la semana primer lunes del mes de octubre, y en este fin de semana pasaron una serie de acontecimientos de verdad, unos de ellos lamentables, otros complicados para la política nacional y para el presidente. La publicación por parte del periódico El País y el Washington Post de los Pandora Papers. Y ahí están pues mencionados Piñera, Guillermo Lasso de Ecuador, Piñera de Chile y el presidente Luis Abinader de República Dominicana como parte de los mencionados, para la redundancia, en esta investigación periodística de presidentes y líderes mundiales de 35 países que tienen fortunas en sociedades ocultas fuera de sus países. Sobre este tema voy a hablar tal vez en el video de mañana, porque es un tema interesantísimo, es un tema bastante extenso, es un tema complicado de entender, pero más que un tema de ilegalidad, es un tema de legitimidad. En el caso particular del presidente de la República, que tiene varias empresas offshore, que nos dice a los dominicanos, nos habla, su gobierno nos quiere vender la idea. Este micrófono está todo desvendado. Déjame ver. Aquí. Ok. Nos quiere vender la idea de una reforma fiscal, mientras él tiene su gran parte de su fortuna en un paraíso fiscal donde paga cero o muy pocos impuestos por tenerla allá. Mientras acá quiere o querrían el liderazgo político que él encabeza, que los dominicanos hagamos un pequeño sacrificio, me imagino yo. Y como dice un amigo, existen los paraísos fiscales porque definitivamente los infiernos fiscales también existen. Y República Dominicana es uno de ellos. Y los que trabajan mucho y los que tienen dinero y los que han acumulado fortuna saben el nivel de gravamen, de impuestos que se les realiza a sus bienes y a sus fortunas. Pero eso es un tema muy difícil de discutir. Lo que sí es que se le ha armado un juidero al presidente y, bueno, ya en Chile arrancaron. Chile es un caso perdido. Arrancaron a pedir la renuncia de Piñera, pero no, eso es otra historia. Quiero hablar hoy del acontecimiento que ha conmocionado a la sociedad dominicana, que es el asesinato por parte de un miembro inactivo de la policía en Boca Chica. O sea, no estaba en servicio en el momento en el que cometió este hecho, de la arquitecta Leslie Maciel Rosado. Una mujer de 36 años, embarazada, iba acompañada de su hija, saliendo de su cumpleaños, luego de haberse pasado el día compartiendo con su padre, que cumplía años el sábado. Estaban en Boca Chica, en un bote, y luego de esta celebración donde ellos celebraron como familia y con los principales o los amigos más cercanos del ingeniero José Rosado, pues ella decidió pues partir a su casa, aquí en el Distrito Nacional. En el camino, según relata la versión dada por el policía, esta y el policía colisionan. Él iba en un motor acompañado de su esposa y 2 hijos. Caen al pavimento y él pues emprende una persecución contra esta. Cuentan los testigos, cuenta la versión de la hija de 15 años de la hoy fallecida arquitecta, que ella se desorienta y se pierde dentro de Boca Chica, y que en el proceso de persecución que realiza el policía, él pues hace varios disparos. Uno de ellos impacta la parte trasera, otro impacta una goma, y luego de que el vehículo se detiene, en un momento de la persecución, cuenta la versión de la niña, él alcanza el vehículo, esto es antes de los disparos, él alcanza el vehículo, le dice a la señora, baja el cristal, él le dice que se detenga para hablar, estaban en una zona oscura, ella se asusta más y decide seguir, y ahí es que se dan los disparos, que luego el vehículo pues es acorralado, fue detenido. Todo esto pasa
en minutos. Cuando sucede esto, pues el individuo se acerca al vehículo, rompe el cristal y le dispara en la cabeza. No se le escapa. Le dispara en la cabeza porque así lo determina el estudio forense que algunos periodistas han tenido acceso a él, como Julio Martínez Pozo y el señor Daniel Alcántara, que estaba en el cumpleaños del padre, amigo de este, y que él tuvo acceso también, y que dice el patólogo que el impacto fue a una distancia cercana. Me imagino que cuando se le dispara de cerca a una persona, la pistola emite una ráfaga de viento, de fuego, corrijo, que deja marcas. Y esto en un expertise forense de este tipo, pues se puede determinar. Entonces la teoría planteada por la policía, según la versión del mismo cabo de la policía, de que se le escapó un tiro, no parece muy creíble. A todo esto hay que agregar de que los hechos tienen una connotación mucho más preocupante, porque en el momento del acontecimiento, y se puede ver en un video que circula en las redes sociales, del momento de la persecución, el vehículo de la señora va transitando, detrás van unos motores y un camión de la policía. Al momento de ocurrir los hechos, estaban presentes policías que no intentaron bajo ninguna circunstancia mediar para calmar esta fiera violenta que, embestido de todo el poder y entendiendo él tal vez que estaba embestido también de la impunidad que da el hecho de portar un arma como policía y de ocupar una posición dentro del cuerpo del orden, lo convierte a él en una especie de justiciero. Ayer el fiscal que está llevando las investigaciones dio declaraciones bastante contundentes sobre esto, diciendo que la teoría de la policía no es cierta, de que hubo varios disparos, de que hubo una persecución, de que hubo la intención de quitarle la vida a esta mujer, y sumándole el hecho de que habían policías presentes, de que no intervinieron para que esto no terminara como una tragedia, de que los policías luego de lo ocurrido lo único que tienen a decirle es: te jodiste, Palomo, y ni siquiera lo detienen, al punto de que él, luego de volver en sí y luego de la recriminación de la hija que le dice al verla sangrar y estar desvanecida a su madre, le dice: la mataste, y él junto con otro policía en un motor la toma en sus brazos y la lleva a un hospital, tratando de remediar la barbaridad que ha cometido. De eso debemos de decir, de la muerte de Leslie, tenemos responsabilidad en gran medida parte de la sociedad y en total medida los que trabajamos en los medios de comunicación. Y muchos se preguntarán por qué yo digo eso, porque ya hemos visto suceder un montón de casos y solamente se le da calor a la noticia mientras está caliente. Hace una semana policías le quitaron la vida, no sé si activo, un policía le quitó la vida a un joven en la provincia de Azua. Y estos hechos, ya sean policías activos, ya sean policías que estén en servicio, o ya sean policías que estén fuera de servicios y que crean que son policía 24/7 y que existe una especie de poder especial donde ellos pueden hacer lo que les da la gana y cuando les da la gana. Nosotros hemos tenido la culpa. Porque aunque actuamos con indignación moderada cuando pasan estos hechos, no les damos continuidad, seguimiento y no presionamos a través de la opinión pública para que el poder político motorice cambios que lleven a que esta policía sea diferente. Hay preguntas legítimas que hacer de todo esto. Hay que establecer responsabilidades. De la muerte de esa joven la tiene directamente ese maldito asesino. De esta mujer valiosa, madre, que estaba en proceso de serlo. Pero no puedo dejar fuera de recriminar el rol que tenemos los medios que fiscalizamos y debemos de servir de portavoces de las inquietudes, pero sobre todo de no dejar que las injusticias
se olviden. El 30 de marzo de este año, 2 jóvenes pastores venían de una labor misionera en un campo de la provincia de San Cristóbal y en Villa Altagracia fueron asesinados, fusilados por miembros de la policía. Cuentan versiones que estos policías estaban esperando un vehículo de características similares que cargaba, no sé si dinero, no sé si droga, pero es una versión extraoficial, y que tenían planificado darle un tumbe. Y que al confundirse de vehículos, lo detienen, le disparan, el pastor que iba conduciendo pierde el control del vehículo y continuó el acribillamiento. De no haber sobrevivido uno de los heridos, hoy la historia de esa pareja fuera otra. Porque la policía habría fabricado una historia que dejara mal parada a esta joven. Ayer, la policía emitió un comunicado donde daba a conocer la versión del policía. Para mí sin ningún crédito, porque es el asesino. La versión que debe tener crédito es la de los testigos. Y obviamente tomar en cuenta la de él. Pero la de él contrastarla con las de los demás individuos que pudieron presenciar o que puedan certificar que lo que él decía o lo que él alega sea cierto. Y ayer la policía alega en su comunicación que esta señora iba conduciendo y que este hombre es impactado por ella y que él se enfrasca en una persecución, y en medio de la persecución este caballero, por la ira que le genera la persecución, el impacto de su familia, toca el cristal del vehículo de esta señora, y que en esa situación se le escapa un disparo y ella termina herida mortalmente, y él la asiste y ella termina muriendo en el hospital de Boca Chica. Todo se construye para hacer parecer que esta señora es una villana, una maldita, y él una víctima, ella la victimaria, la muerta, y él una pobre víctima. Todos sabemos cómo se comportan los policías en República Dominicana. Los hay buenos, los hay regulares, los hay malos, y los hay que se creen que están por encima del bien y del mal. Del bien y del mal. Un hombre de 30 años que posiblemente terminó siendo policía porque tal vez no encontró oportunidad de hacer otra cosa, posiblemente. Hacer un juicio de esta persona con tan pocos elementos no es tampoco muy objetivo ni responsable. Pero cuando hablo de que la sociedad también es corresponsable de esto, es porque, como yo he enumerado, y quedan un montón de casos más, de casos de personas que han perdido la vida en situaciones confusas en los que la policía, ya sea la policía en operativos o policías que están fuera de servicio, le han cegado la vida a estos individuos. Nosotros no hemos sido lo suficientemente enérgicos para exigir un verdadero cambio, porque hay preguntas que hay que hacerse. Preguntarse si un policía fuera de servicio es necesario que el arma que porta para servir como garante de la seguridad ciudadana tenga este hombre que portarla luego de salir de servicio. Es una pregunta. ¿Hasta qué punto un policía entiende que, o debe de entender, que es el alcance de su función como policía? ¿Es un policía más ciudadano que un ciudadano que no es policía? ¿Se presumen los policías ser militares o los que realmente son, como están definidos, civiles al servicio de la seguridad ciudadana? Hay muchas preguntas que hacer, que son consecuencia de la muerte de una mujer trabajadora, madre de familia, productiva para la sociedad dominicana, que luego de haber pasado la noche y el día celebrándole el cumpleaños a su padre,
En un hecho fortuito y un hecho azaroso, producto del azar, pierde la vida. Esos últimos segundos, ¿qué habrán pasado por la mente de esta persona? Un padre, una madre, no merecen bajo ninguna circunstancia pasar por esto. Los hijos no estamos diseñados para que nuestros padres, como hijos que somos, nos lleven al panteón y tengan que sufrir la pena de nuestra muerte. La vida de ese hombre, como padre, hoy está destruida. Nosotros como sociedad estamos impactados, estamos consternados por lo que ha acontecido. El poder político guarda silencio. El jefe de la policía no tuvo ni siquiera la delicadeza de salir él a dar la cara por el cuerpo del orden que él dirige. Él es el director. Y ponen a la vocera, a Ana, la cual tuve el placer de conocer, a leer un documento que más que arrojar luz sobre los acontecimientos, lo que hace es generar todavía mucho más dudas y hacer mucho más preguntas. Porque si bien el documento dice que se le escapó un disparo, en el lugar encontraron 2 casquillos, pero el vehículo tiene varios impactos de bala, uno de ellos encima del portaplaca y otro en una goma. Se presume entonces que en el proceso de persecución estos disparos se dieron, que no fue uno ni fueron 2, fueron más disparos. Repito lo que dice el fiscal. El fiscal dice, esto parece una ejecución. Y es lo que estamos investigando. Un crimen intencional, no accidental. Pedir todo el peso de la ley suena ya a un cliché. Pero sí tenemos que abrir la discusión para ver cuál es la República Dominicana en que nos vamos a convertir. ¿Hacia dónde vamos? Si bien es cierto, muchos han querido culpar al actual gobierno de este acontecimiento. El nivel de politiquería no puede llegar a ese nivel. Desconozco el plan a profundidad de transformación de la policía, pero no menos cierto es que este presidente ha mostrado interés en motorizar transformaciones significativas para tener una policía mucho más moderna, una policía a la que no le temamos, una policía que nos sirva, no que no nos vea como sirvientes de ellos, una policía que nos respete, pero que también nos inspire respeto a los ciudadanos, una policía que verdaderamente cambie. Y muchos dirán, pero es que no hubo policías en servicio cuando esto pasó. No los hubo. No fueron los responsables. Sí, pero hubo policías que estaban presentes en el momento del acontecimiento, que no mediaron para evitar que esta desgracia pasara, que luego de que el acontecimiento pasa no detuvieron al asesino a pesar de estar vestido de civil, y ellos presumiblemente sabían que era un policía, pero de manera certera sabían que era una persona que había cometido un hecho atroz. Estaban ahí, porque así lo cuentan testigos, varios. Y la policía no hizo nada. Decir que este hecho es responsabilidad directa de la policía es irresponsable. Decir que este hecho tiene que ver o se le debe endilgar a este gobierno lo es también. Pero no menos cierto es que este gobierno tiene la oportunidad de oro de generar confianza y dar una respuesta más contundente. Lo que pasó en marzo de este año nos dejó con una herida emocional a todos los dominicanos, porque nos impactó la forma horrorosa que ese acontecimiento siguió. Y la respuesta que se dio a esto fue 3 días y olvidado. Y 7 meses después de esto,
siguen ocurriendo cosas que involucran a miembros de la policía, sean activos en servicio o fuera de servicio o inactivos en el momento. Y nos olvidamos de los factores de marzo. Como nos hemos olvidado de un montón de gente que ha muerto en circunstancias lamentables, confusas, no esclarecidas. Lamentablemente, por más indignación que mostremos, no podemos volver el tiempo atrás. Por más que revisemos lo que sucedió, no vamos a devolverle la vida a una madre, a una hija, a una esposa, a una profesional, que hoy su cuerpo yace en un ataúd y que sus familiares bañan sus mejillas con las lágrimas que genera la pena de haber perdido de una forma tan trágica y acompañado de una ironía tan terrible. Que un día de tanta alegría y de celebración de la vida se pierdan 2 vidas en un santiamén. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes. La responsabilidad de lo que tenemos, la posibilidad de que nuestra voz se escuche más que las de los demás, es no olvidar las cosas que pasan. Es mantenerlas vivas para que se motoricen los cambios, se generen los cambios que son necesarios para que podamos en el futuro sentirnos que vivimos en un país donde no tenemos miedo de cuando ocurre una colisión, de cuando pasa un accidente, tengamos que emprender la huida, porque siempre es la misma sensación. Me van a atracar. Y esa era la sensación que tenía esa señora, según comenta su hija. La sociedad, por más que se indigne, no le va a devolver la vida a Leslie. La sociedad o una parte de ella, por más que se moleste, no le va a devolver la madre a esa adolescente que hoy vive el trauma de haber visto cómo le quitan la vida a su madre. Pero la sociedad sí puede motorizar los cambios para que mañana no tengamos otras Leslie, ni tengamos otros hijos que tengan que sufrir la pérdida de su madre o su padre, ni de otros padres que tengan que sufrir la pérdida de sus hijos, ya sea porque ocurrió un hecho confuso o porque o en una situación determinada, un superhombre investido del poder que le da un uniforme, que aún no teniéndolo, se comporta como que es más hombre que todos los demás. Nos vemos en un próximo video. Mañana hablo del caso de los Pandora Papers. Nos vemos.